Queremos resolver la desigualdad y luego expresar la solución usando notación de desigualdad, usando un gráfico y también usando notación de intervalo. Resolvemos la desigualdad lineal al igual que resolvemos una ecuación, excepto si multiplicamos o dividir por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Entonces, al observar la desigualdad dada, se nota cómo tenemos x términos en ambos lados de la desigualdad. Para resolver x, necesitamos los términos x en un lado. Entonces, como nuestro primer paso, agreguemos 4x a ambos lados de la desigualdad. Negativo 5x más 4x es negativo 1x o simplemente negativo x. Entonces tenemos negativo x menos 12 menos que negativo 11. Y ahora queremos aislar el término x en el lado izquierdo, así que vamos a deshacer este menos 12. Así que sigamos adelante y agreguemos 12 a ambos lados de la desigualdad. Entonces tenemos x negativo, y luego esto es negativo 12 más 12 es 0. Entonces tenemos x negativo es menor que negativo 11 más 12 es igual a 1 positivo. Ahora aquí tenemos x negativo es menos de 1. Podemos pensar en esto como negativo 1 x es menor que 1. Entonces, para resolver x, necesitamos multiplicar ambos lados por 1 negativo o dividir ambos lados por 1 negativo. En cualquier caso, tendremos que invertir el símbolo de desigualdad. Entonces, si dividimos ambos lados por 1 negativo, el símbolo de desigualdad se va a invertir. Entonces, en lugar de menor que, será mayor que. Entonces aquí tenemos 1 negativo dividido por 1 negativo que se simplifica a solo una x o x. 1 dividido por 1 negativo es igual a 1 negativo. Entonces, nuestra solución como desigualdad es x es mayor que negativa. Entonces ingresaremos eso aquí. X es mayor que 1 negativo. Y ahora queremos graficar este intervalo. Observe que el intervalo es x es mayor que el negativo, por lo que el negativo no está en este intervalo porque el negativo no es mayor que el negativo. Para indicar esto usando puntos, usamos un punto abierto en lugar de un punto cerrado. Para hacer esto, hacernos clic en el punto abierto y hacernos clic en el punto negativo. Si el intervalo incluyera uno negativo, usaríamos un punto cerrado o un punto cerrado. Y ahora porque x es mayor que 1 negativo, graficamos a la derecha usando la herramienta de segmento de línea. Así que esta es una forma de graficar nuestra solución. Otra forma, en lugar de usar puntos abiertos y cerrados, sería usar paréntesis o corchetes. Se utiliza un paréntesis abierto cuando el punto final no está incluido. Se utiliza un corchete cuando se incluye el punto final. Entonces, observe aquí, el punto final no está incluido, por lo que colocaríamos un paréntesis redondeado que se abre a la derecha en la recta numérica en uno negativo como este. Y, de nuevo, graficaríamos a la derecha. Estas son dos formas de expresar el mismo intervalo. Sin embargo, antes de discutir la notación de intervalo, observe que nos movemos a la derecha en la recta numérica. Nos acercamos al infinito positivo. Esto es útil para la notación de intervalo. Usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 1 negativo y luego nos acercamos al infinito positivo. Desde la izquierda, no incluye el punto final negativo, por lo que utilizamos un paréntesis redondeado. Si incluyera uno negativo, nuevamente, usaríamos un corchete. Y luego para un infinito positivo y negativo, siempre usamos un paréntesis redondeado. Y como mencioné antes, podemos acceder al símbolo de infinito desde el teclado usando dos o minúsculas o podemos encontrar el símbolo de infinito usando nuestra herramienta de ecuaciones. En cualquier caso, es importante usar los botones de vista previa para ver cómo el sistema de tareas interpreta sus entradas. Espero que esto haya sido útil.